a recordar que un grupo de iglesias del Señor Jesucristo que se denominaron paulicianos por el énfasis que estaban dando a las cartas que Dios inspiró a través del apóstol Pablo. Cerca del año 660 después de Cristo, se identifican ya como un grupo de iglesias. Entonces alcanzamos a introducir esta parte. Los paulicianos fueron quienes continuaron la labor que venían desarrollando en el segundo siglo, montanistas, luego los novacianos y los donatistas. Entonces, en el primer siglo, pues se identifican las iglesias locales del Señor Jesucristo. En el segundo siglo aparecen entonces un grupo de iglesias montanistas, y es bueno aclarar que no todas las iglesias montanistas pues tenían sana doctrina, algunas se desviaron, pero en general un buen grupo de ellas preservó la sana doctrina. Los novacianos y donatistas, todos ellos pues fueron objeto de una gran persecución, principalmente por parte del Imperio Romano. Ya hacia el año 325, Constantino, el emperador romano, convoca a todos los pastores, siervos del Señor de las iglesias. Unos acceden, se unen con el Imperio Romano, y a partir de ahí pues hay una serie de cambios que ya hemos estudiado suficientemente, particularmente en lo que tiene que ver con el gobierno de cada una de las iglesias locales, con algunas doctrinas relacionadas con la salvación, con el bautismo, y pues obviamente también se hace una comparación de cómo estas iglesias montanistas, iglesias novacianas y donatistas, pues permanecen en la sana doctrina, cada una de ellas como iglesias locales. Luego entonces, como decía, pues cerca ya del siglo VII, el año 600, aparece este grupo de iglesias paulicianas. Como siempre, pues es muy importante resaltar que la manera de identificar una iglesia de Cristo es por el origen. Estas iglesias se originaron de las iglesias que Dios estableció a través del ministerio del apóstol Pablo y de varias iglesias del primer siglo. Uno es el elemento de la autoridad. El otro elemento es el de la doctrina. Conservaron las doctrinas en cuanto al origen de cada una de las iglesias. Es decir, no fueron fundadas por seres humanos que exclusivamente tuvieron el deseo de ir e iniciar una nueva congregación, una nueva iglesia, una obra misionera como se conoce actualmente, sino que recurrieron a la dirección de Dios a través de otra iglesia. Iglesias organizando iglesias, no personas a título individual organizando iglesias, o denominaciones, u organizaciones, como se le quiera llamar. En ese orden de ideas, en el punto 2, entonces encontramos las doctrinas. 1, el elemento histórico desde Cristo ejerciendo la autoridad de otra iglesia local para iniciar una nueva iglesia. Lo otro es la parte de la doctrina. Entonces podemos ir un poco más abajo a la mitad de la página donde dice las doctrinas de los paulicianos. Vemos ahí donde dice, puesto que ya hemos visto, exacto, en ese párrafo, puesto que ya hemos visto en otros lugares cuál es el gobierno de las iglesias en el Nuevo Testamento, no es necesario describirlo otra vez. Es decir, que las verdaderas iglesias de Cristo no se unieron a Constantino, no organizaron jerarquías religiosas donde unas personas tuvieran más autoridad que otras sobre otras iglesias, o unas iglesias más autoridad que otras iglesias. Entonces, estas iglesias, pues,
lucharon, contendieron ardientemente por la fe, como lo dice allá el libro de Judas en el Nuevo Testamento, en el verso número 3. Dice, los paulicianos contendieron, o sea, defendieron. Es muy importante el uso de la palabra contender allí, porque tiene que ver es con la defensa de la fe. Y en 1 de Pedro 3:15 dice claramente que esa defensa hay que hacerlo, hay que presentar defensa con mansedumbre, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice, contendieron por una iglesia regenerada. Es decir, que nadie se podía o se debía añadir a una iglesia de Cristo si antes no se hubiese arrepentido del pecado, creído en el Señor Jesucristo. Dice, porque ellos bautizaron solo los creyentes. Ser creyente es el primer requisito, o ser discípulo. Segundo, se debe tener un propósito correcto, que es simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el otro propósito, que es añadirse a la iglesia, o ser añadido a la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión y por la autoridad de una iglesia que venga desde Cristo hasta nuestros días, en el caso de ellos también hasta los días de ellos. Entonces dice que enseñaron que el bautismo no tiene nada que hacer con la salvación del ser humano, o sea que el bautismo no salva. El bautismo es un símbolo de la salvación, es un acto público de obediencia, está supremamente explícita ahí la enseñanza, la información histórica. Entonces vemos que tanto en las partes de la salvación como en la parte del bautismo conservaban la sana doctrina. ¿Sí? Rechazaron el bautismo infantil, dice un poco más abajo. ¿Sí? Y pues da un testimonio de un sacerdote griego del siglo XII que expresamente declaró que ellos bautizaron por inmersión, pero sin unción, o sea, sin rociar. Y esto solo después de una profesión de fe. Este sacerdote griego se llamó Armenópoulos, ¿sí? En el siglo XII citó, aunque él vivió en el siglo XII, citó la manera como los paulicianos bautizaban, por inmersión, obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hace una explicación ahí, el escritor del libro, donde se enfatiza, donde se insiste en que ellos aplicaron un bautismo por inmersión, reconociendo los demás requisitos que enseña la palabra de Dios. En otras palabras, nunca bautizaron niños sin haber creído en el Señor Jesucristo. Ya hemos visto en varias oportunidades los pasajes donde se enseña claramente que los niños hay es que enseñarles el plan de salvación, lentamente irlos induciendo, irlos guiando, irlos dirigiendo para que Dios vaya obrando en sus corazones y ellos quieran arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Entonces ahí aparece, los paulicianos fueron incondicionalmente opuestos al bautismo infantil. Es bueno recordar que el primer bautizo infantil se registró en el año 370, o sea, casi unos 400 años después de que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio terrenal, en el año 30, pues aparece después 340 años más o menos aproximadamente el primer bautismo de niños. Y ahí pues encontramos contradicciones en esa práctica porque anterior a esa fecha no aparece el registro de bautismo de ningún niño. Todas las argumentaciones en defensa del bautismo de niños están en abierta contradicción con lo que enseña la palabra de Dios. Muy bien. Un poco más abajo habla, cuando dice los paulicianos, tuvieron mucho cuidado en escoger sus ministros, porque ellos supieron que la dignidad de sus iglesias dependía en gran manera de la clase de hombres que ellos tuvieron como ministros o pastores. Entonces dice acá, bueno, dice que algunas personas han dicho que los paulicianos rechazaron el Antiguo Testamento, pero eso no es cierto.
como regla de fe y práctica. El miércoles anterior alcanzamos a comentar eso, ¿sí? El Antiguo Testamento como regla de fe y práctica, pues terminó cuando Cristo vino por primera vez y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ya la regla y práctica del Antiguo Testamento pasó, pero quedó la gracia, ¿sí? Y los principios de la ley, pues, se preservan en la gracia. La regla de fe y práctica es el Nuevo Testamento, conservando los principios básicos de la ley del Antiguo Testamento. Es decir, que el Antiguo Testamento simplemente anuncia el Nuevo es el cumplimiento del Antiguo, el Antiguo sirve como referencia, como historia, como ejemplo. Pero pues obviamente las prácticas del Antiguo Testamento, una de ellas, por ejemplo, el sábado, quedamos ahí. En Lucas capítulo 24, versículo 44, encontramos una armonía con relación a esa enseñanza. Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Si alguien lo puede ayudar a leer, muchísimo mejor. Lucas 24, 44. Y les dijo estas palabras, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. 46 también. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que en Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Entonces ahí se demuestra cómo Cristo pues explica. Los paulicianos nunca desconocieron el Antiguo Testamento, simplemente armonizaron el Antiguo Testamento como historia y ejemplo con el Nuevo Testamento, que ya pasó a ser la regla de fe y práctica, muy particularmente pues para la Iglesia del Señor Jesucristo y obviamente para cualquier creyente de cualquier época después de la primera venida de Cristo. Y es muy también necesario reconocer que pues en el Nuevo Testamento pues se enseña también a la persona incrédula el plan de salvación que se origina desde el mismo momento en que Adán y Eva caen en pecado, cuando Dios promete la venida del Mesías, del Cristo. Entonces, ninguna argumentación en contra de los paulicianos sobre su rechazo, entre comillas, del Antiguo Testamento fue válida. Muy bien. En el párrafo siguiente retomamos lo que estamos comentando cuando dice que los ministros del Evangelio fueron escogidos con el más grande cuidado posible. ¿Qué significa eso? Eso significa que fueron a primera a Timoteo, capítulo número 3, a partir del verso número 1, para hacer la correspondiente ordenación de los ministros. Eso es supremamente importante. Es muy conocido, pero nunca sobra recordarlo. Nunca sobra recordarlo. Primera Timoteo, capítulo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra, ¿qué? Desea. Lo primero es desearlo. ¿Sí? Aquí obispado es equivalente a pastorado, o también anciano. ¿Sí? Pero es necesario. Primero es deseo. O sea, no se debe obligar a la persona. Es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, de buen testimonio. Marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Es muy claro entonces que estos hermanos de las iglesias, denominados paulicianos, pues tomaran el cuidado de ir a la palabra de Dios para confirmar los requisitos. Y los requisitos de los diáconos, dice los diáconos a sí mismos. Y también muestra los requisitos que son similares, muy parecidos, pero que se enfocan hacia el asunto material de la obra, sin desconocer que también debe conocer la sana doctrina, deben ayudar a defender la sana doctrina y deben pues tener suficiente capacidad que viene de Dios para cumplir estos requisitos que se mencionan a partir del verso 8 hasta el verso número 13. Un poco más adelante hay una cita de un historiador, Gibbon, que dice: la división de los gnósticos produjo el establecimiento de la adoración católica y contra las graduales innovaciones de disciplina y doctrinas. Los paulicianos fueron tan fuertemente guardados por sus costumbres y aversión a tales innovaciones como el silencio de las epístolas del apóstol Pablo y los evangelios. Los objetos que habían sido transformados por la magia, ahí es magia y la superstición, aparecieron a los paulicianos en su estado original y genuino sin alteración ninguna. En otras palabras, no fueron engañados. ¿Sí? Ahí ya está orientándose hacia el asunto de la elaboración de estatuas o de imágenes en 2 o en 3 dimensiones con el objeto de adoración. ¿Sí? Habla ahí de las reliquias milagrosas, un poquito más adelante. Un poco más adelante habla de las reliquias milagrosas. Eran para los paulicianos como un montón de huesos y ceniza, destituidos de vida y virtud, o de alguna relación tal vez con las personas a quien fueron atribuidas. La cruz verdadera y vivificadora fue un pedazo de madera sólida o podrida. El cuerpo de Cristo un pedazo de pan y su sangre un vaso de vino, como don de la naturaleza y un símbolo de gracia. ¿Sí? Vemos ahí es muy claro que los paulicianos no patrocinaron ningún tipo de reliquia. Las reliquias eran restos, como lo mencionaba también el miércoles inmediatamente anterior, de supuestas partes, por ejemplo, de la cruz de Cristo, o de las tumbas, o del manto de Jesús, en fin. Y obviamente también el asunto de la cena del Señor, que fue pues transformado de la enseñanza que el Señor Jesús dejó en su palabra. Y pues no es un secreto que pues hoy en día también se siguen utilizando muchas supuestos objetos que se les denomina reliquias y que pues de hecho no tienen ningún tipo de sustento a la luz de la palabra de Dios. La edificación del creyente es por fe. Es muy clara la Biblia cuando dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Nosotros recibimos a Cristo por fe, andamos por fe, el Espíritu de Dios se recibe por fe, obedecemos porque Dios nos da la fe, nosotros la recibimos y la ejercitamos. Sí, es muy claro que para agradar a Dios, lo enseña el Señor en su palabra, ya en Hebreos 11:6,
que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, todo este tipo de desviaciones pues fueron rechazadas por este grupo de iglesias. Poco más abajo habla de un cambio en la intercesión, o sea, hay una enorme cantidad de enseñanza aquí en esto, porque dicen ellos, colocaban entre comillas, que la Madre de Dios, sí, la afirmación de ellos, de los opositores a los paulicianos, están aquí citando a los opositores a los paulicianos, a los que se habían desviado de la verdad. Dice que la Madre de Dios fue degradada de sus honores celestiales y de su inmaculada virginidad. Sí, en otras palabras, los paulicianos no adoraron a María, la Madre de Cristo, ni le atribuyeron cosas que no están enseñadas en la Biblia. Si los santos, si los ángeles no fueron solicitados más a ejercitar su oficio laborioso como mediadores ni en el cielo ni en la tierra, porque los paulicianos, cierran ahí comillas, porque los paulicianos, dice ahí muy claramente, los paulicianos no adoraron a María Inmaculada. Término inmaculado, pues es un término que fue añadido, es una añadidura. Entonces, por un lado, la acusación que recibieron este grupo de iglesias denominadas paulicianos, básicamente por las demás personas, inclusive por algunos de sus adversarios, pues una de las acusaciones más fuertes es que no se le atribuyó a María, la Madre, en la parte humana del Señor Jesucristo, ninguna gracia adicional, ningún mérito adicional fuera del que enseña la palabra de Dios. En otras oportunidades hemos visto los textos donde María reconoce que ella también necesitó un Salvador, que ella pues también contrajo y oficializó su matrimonio con José, que tuvo más hijos y que además nunca exigió ella ser mediadora ante el Señor Jesucristo por ningún ser humano, porque la mediación de Cristo es suficiente. Entonces, en ese párrafo, pues vamos a encontrar una enorme cantidad de enseñanzas, por un lado de la palabra de Dios, que corresponden a la verdad, pero por otro lado también una gran cantidad de desviaciones. Ahí se fue gestando lentamente la supuesta intermediación de María como la madre en la parte humana del Señor Jesucristo, en la parte humana del Señor Jesucristo. Entonces, si uno va a pasajes, como por ejemplo el Evangelio según San Lucas, son pasajes conocidos, pero que nunca sobra estar recordando. Lucas capítulo 1, cuando está respondiendo, Lucas capítulo 1, cuando está respondiendo María al ángel Gabriel, Lucas capítulo 1. María responde primero al ángel en el verso 38. Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Sierva del Señor. La frase sierva del Señor es supremamente importante porque da a conocer su sujeción y obviamente que también era una hija de Dios. Sí. Luego ella visita a Elizabeth y
y se entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Sí? Y dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo en el verso número 41. Y en el verso 46 dice que entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Sí? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces, el término inmaculada, pues frente a este contraste de la palabra de Dios, pues queda totalmente desvirtuado, porque no hay un sustento bíblico, o sea, un sustento de lo que Dios enseña con relación a que ella fue concebida sin pecado. No hemos mirado un poquito en detalle la genealogía del Señor Jesucristo, tanto por la parte de José como por la parte de María, pues encontramos que ambos eran verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo porque se habían arrepentido y creído en Él como Salvador. De ahí que, pues hablar de una mediación, o mejor, de una supuesta mediación, pues es una enseñanza totalmente extra bíblica, fuera de la voluntad de Dios. Y hablar de que nunca tuvo hijos, pues es negar lo que Dios enseña a través de su palabra en Mateo capítulo 13, verso número 55. Mateo capítulo 13, verso número 55, cuando llegó a su tierra, o sea, Nazaret, donde él se crió, y Mateo 13, 55 preguntan los vecinos, y lo registra aquí el evangelista Mateo. ¿No es este el hijo de quién? Del carpintero. ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿Cómo se llamaban sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas, qué, sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Aquí hago un paréntesis porque hay personas, inclusive teólogos, que afirman que la palabra hermanos aquí tiene que ver con hermanos en la fe, pero la evidencia bíblica y también histórica que recogen los paulicianos, este grupo de iglesias, a partir del siglo VII, estas iglesias de los paulicianos, pues es contundente. Juan capítulo 7, verso 5, nos da a nosotros pues la evidencia, primero bíblica y segundo histórica. Si alguien lo puede ayudar a leer mejor, por favor. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Sí? Ellos le decían: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. ¿Sí? Y bueno, hay un cuestionamiento ahí pues que es bueno tenerlo en cuenta. O sea, estos textos deben estar plenamente en nuestra memoria. ¿Sí? Mateo 13:55, ¿sí? El capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, donde ella reconoce que necesitó un Salvador. Y estos textos donde se comprueba que ni siquiera inicialmente sus hermanos, hablando de medio hermanos, que pues Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Sí?
Lucas 1:46, Mateo 13:55, Juan capítulo 7, versículo 5. Son textos que es necesario absolutamente memorizados. Juan 7:5 no es difícil de memorizar, ni aun sus hermanos creían en él. Engrandece mi alma a Dios mi Salvador, Lucas 1:46. ¿Sí? Son textos que nos ayudan para comprobar lo que dice Dios también en primera a Timoteo, en el capítulo número 2. Claro, esto es, digamos, como la enseñanza básica, porque pues hay argumentaciones muy elaboradas, hay muchas interpretaciones de estos textos que no corresponden a la verdad. Hay una enorme cantidad de literatura que está desviada de lo que sencilla y llanamente enseña Dios. Primera Timoteo 2:5 también. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Sí? Muy bien, entonces, cubierta esa parte, ¿sí? Pues nos damos cuenta que los paulicianos conservaron la doctrina de la salvación, conservaron la doctrina de la iglesia, conservaron la doctrina de la cena del Señor, rechazaron la enseñanza de las reliquias, rechazaron la enseñanza de la supuesta intermediación o mediación de María ante el Señor Jesucristo, y es apenas obvio que pues nos faltan muchos otros pasajes por recordar, por escudriñar. El pasaje de Juan capítulo 2, donde Cristo convierte el agua en vino, y entonces pues le hace ella una petición que es utilizada para tratar de justificar que María también sirve de mediadora. Nosotros, cuando vamos así de una manera muy sencilla a la palabra de Dios, pues encontramos suficiente certeza. Hebreos capítulo número 4, a partir del verso número 14. Hebreos 4, 14 al 16. Si alguien lo puede leer, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Gracias, hermano André, y bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Sí, es contundente. Por tanto, dice como consecuencia, ¿sí? del ejemplo que está, o de los varios ejemplos que anteceden ahí. Habla de un reposo. El reposo es Cristo y está hablando de las consecuencias de la incredulidad. Nunca sobra recordar que la iglesia de los hebreos, pues era una iglesia con muchísima dificultad porque habían tenido que dejar las ceremonias, toda la parte de regla de fe y práctica del Antiguo Testamento, y como no tenían la Biblia completa, pues tenían pues enormes dificultades para asimilar lo que tenía que ver con las prácticas y la fe, o sea, es decir, la doctrina de la gracia, que lentamente y paulatinamente se estaba escribiendo en el Nuevo Testamento. Esta carta es escrita cerca del año 60. Los paulicianos, pues obviamente ya con muchas limitaciones, disfrutaban de
muy buena porción de la palabra de Dios, aunque no aparecen unos registros aquí históricos, pero sí uno lo puede deducir. ¿Dónde está el énfasis? Entonces dice, por tanto, o sea, como consecuencia, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Fijémonos cuántas veces repite el artículo un o uno. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Sí, después de que murió, fue sepultado y resucitó y se apareció durante 40 días, traspasó los cielos. ¿Sí? Es decir, la atmósfera, primer cielo, el cielo de las aves, el universo, segundo cielo y el tercer cielo. Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Está reconociendo que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Retengamos nuestra profesión. Y es claro que está hablando de nuestra profesión de fe. Pero esa profesión de fe se desarrolla porque no tenemos un sumo sacerdote. Vuelve otra vez a enfatizar. ¿Sí? Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos? Vamos en 3, ¿cierto? Que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, el énfasis es claro. ¿Sí? No se necesita a nadie más, ni a personas que hayan fallecido que vayan a interceder, ni mucho menos a María como madre en la parte humana del Señor Jesucristo, porque pues es muy claro, no hay necesidad de ello. Sí. Ella sí es reconocida como bienaventurada, nosotros como hijos de Dios le debemos en cierto modo la honra espiritual que demanda la Biblia dice al que honra, honra, ella como madre en la parte humana del Señor Jesucristo, pues su testimonio debe ser honrado, pero nunca exagerado, porque cuando se exagera entonces se cae en el error y tristemente pues en la idolatría. ¿Sí? Los paulicianos ahí tuvieron que siglo VII más o menos VIII tener que afrontar esa situación. ¿Sí? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Los hebreos, pues les costaba mucho eso porque ellos estaban acostumbrados al sacerdocio aarónico. ¿Sí? Y pues querían una especie de mediación pues, muy similar a la que estaba en el Antiguo Testamento, pero pues que ya no era válida. Ya había cumplido su parte, el sacerdocio del Antiguo Testamento. Simbolizar el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? Era un modelo, eran ejemplos. ¿Sí? En términos técnicos, hoy se diría prototipos. O muchos otros términos técnicos aparecen para eso. ¿Sí? Paradigmas, por ejemplo. Porque pues eran sacerdotes que tenían enormes limitaciones como cualquier ser humano, pero que pues apuntaban hacia el sacerdocio de Cristo, que es totalmente suficiente, permanente y válido. Por eso habla de sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote. Los hebreos tenían muchísimos sumos sacerdotes. ¿Sí? No son desconocidos. Caifás y su familia de sumos sacerdotes. ¿Sí? Pero que pues al tener el privilegio de tener el Antiguo Testamento y de ser guiados por Dios hacia la salvación, pues la rechazaron muchos de ellos. Entonces este capítulo de los paulicianos, digamos, tiene elementos históricos claves porque se empiezan a gestar una gran cantidad de desviaciones que durarían siglos en organizarse.
no fue fácil para las comunidades que estaban enseñadas en la verdad, inclusive las que se desviaron, tomaron años en desviarse, valga la redundancia, porque pues los errores espirituales y los errores doctrinales normalmente no son automáticos, por decirlo así, o instantáneos, sino que se van gestando lentamente, ¿sí? Aquí el historiador hace una referencia porque habla de que, por ejemplo, el bautismo y la cena del Señor se convirtieron en sacramento. La palabra sacro significa sagrado, pero de una manera errónea. Hablaban del bautismo como esencial para la salvación o de la cena del Señor como esencial para la salvación. Sí, pues esos son muy conocidos los sacramentos o prácticas que empezaron a organizarse a partir de ese momento. Entonces, el historiador pues hace varias citas ahí, ¿sí? Y sobre todo pues a la parte de la adoración de objetos visibles. Entonces, fijémonos el proceso. Se cambia el plan de salvación, se cambian las prácticas de las ordenanzas, se atribuye a objetos o a personas que han fallecido, o en el caso de María, la madre en la parte humana del Señor, cualidades que Dios ni les dio ni tampoco las enseñó. Es un proceso, cuando uno hace una secuencia y va viendo cómo un error va llevando a otro. ¿Hacia dónde condujo todo eso? Todo eso condujo a lo que se conoce como la famosa adoración de imágenes. ¿Sí? Un error va llevando a otro, luego a otro y luego a otro, y así sucesivamente. Entonces, por eso es que a partir del punto 3 de ese capítulo, donde dice obras y persecuciones de los paulicianos, pues vamos a tener allí pues toda una explicación, ¿sí?, de cómo se llega a que estas iglesias tienen que afrontar esa nueva práctica que tenía que ver que tuvo que ver, perdón, con la adoración de imágenes. En el segundo párrafo, donde dice obras y persecuciones de los paulicianos, allá vamos a encontrar pues una serie de lecturas que nos dan a nosotros bastantes elementos de cómo estas iglesias tuvieron que afrontar todas estas desviaciones. Hemos visto cómo Constantino, ahí no está hablando de Constantino el emperador, sino está hablando de cerca de 400 años después, una persona que recibió el Nuevo Testamento de un diácono, tomó este libro como su regla de fe y llegó a ser un poderoso predicador por 27 años con gran éxito. Mosheim, ya sabemos que es un historiador luterano, dice que Constantino revivificó, entre comillas, bajo el reinado de Constancio, la desanimada facción de los paulicianos, que en ese tiempo estaba casi a punto de expirar y propagó con gran éxito sus doctrinas. Pues ahí utiliza una palabra que por eso coloca un signo de interrogación, porque pues no se sabe en qué sentido se quiso decir, ¿no? Muy posible que por ser perseguidas, muchas de esas iglesias tuvieron que sufrir una gran decadencia en su parte, sobre todo económica, su parte material. Es verdad que sus doctrinas fueron pestilentes, o sea, rechazadas para los católicos, pero para el mundo han sido una grande bendición. Sí. Precisamente por lo mismo, por la secuencia de cambios que se habían venido dando. Otro historiador, Gibbon, dice, después de una misión de 27 años, Constantino Silvano del gobierno tolerante de los árabes llegó a ser una víctima de la persecución de Roma. Las leyes del piadoso, entre paréntesis hay un signo de interrogación,
¿sí? O sea, realmente fue o no fue emperador, o sea, fue piadoso, que muy frecuentemente tocó las vidas de los herejes menos odiosos. La palabra herejía significa una enseñanza que divide, ¿sí? Decretó sin misericordia la destrucción de los libros y las personas de los montanistas y maniqueos. Ya vimos que los maniqueos son aquellos grupos que sostenían la división de la humanidad en dos, los buenos y los malos, ¿sí? Maniqueos decían unos nacen buenos, otros nacen malos, ¿sí? Y dividían, y es muy conocida la expresión maniqueísmo, que es dividir a veces en una familia. La familia dice, hay unos que son buenos, otros son malos. En una sociedad, entonces, un grupo que son el grupo de los buenos y el grupo de los malos. ¿Sí? Hago un paréntesis ahí para recordar eso, porque es muy importante cómo pues estas iglesias denominadas paulicianos pues tuvieron que soportar todo este tipo de ideas que pues no solamente se popularizaron, sino que también estaban frecuentemente atacando a sus iglesias. Dice, sus libros fueron entregados a las llamas y lo que escondía tales escritos y las personas que profesaban tales doctrinas fueron muertos sin misericordia. Y bueno, ahí hay una serie de narraciones históricas plenamente, pero pues lo que es muy importante enfatizar y resaltar ahí es cómo estas iglesias tuvieron que resistir todo este tipo de ataques, pues por un lado doctrinales y por otro lado pues también en su propia supervivencia, porque pues el solo hecho de pensar, o mejor dicho, el solo hecho de pensar no, sino el solo hecho de reconocer lo que Dios enseñaba y sigue enseñando en su palabra, pues revestía para ellos una amenaza de alto peligro. Después de hacer toda una narración ahí, podemos avanzar. Y como en el sexto párrafo, un poquito más adelante. Mucho, por favor, nos devolvemos ahí, por favor. Hay una cita ahí, hay una cita de un historiador. Un poquito más arriba, por favor. Gracias. Ahí. Gracias. Dice, Armitage dice que Constantino reanimó. O sea, Dios utilizó este predicador, reanimó a los paulicianos y predicó sus doctrinas con toda su energía por espacio de 27 años. Las doctrinas se extendieron rápidamente y causaron temblor a toda el Asia Menor. Estamos hablando del lugar donde estuvieron las 7 iglesias que aparecen en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, más o menos en esa zona, ¿no? En esa zona. Sí, estas doctrinas llegaron hasta el Éufrates, o sea, hasta el río Éufrates. Apocalipsis 2 y 3, sí. Pero la extensión es bastante considerable, sí, porque pues hoy en día, por ejemplo, lo que es Irán, Irak, muchas de esas naciones que hoy en día están en esa zona tuvieron iglesias del Señor Jesucristo en estos siglos, sexto, séptimo. El surgimiento del islamismo en cabeza de Mahoma en el año 622, la práctica de utilizar las armas para propagar las ideas del islamismo, no todos, porque no todos reconocen la guerra como una manera de expandir el islamismo, pero sí un buen sector. Ellos sufrieron sus primeras divisiones muy cerca de la muerte de Mahoma y algunos pues proclaman la
guerra religiosa, otros no. Pero ¿qué es lo que nos sirve ahí? Que Dios utilizó a este hombre, Constantino, sí, reanimó a los paulicianos. Dios siempre nos quiere utilizar para que nosotros seamos de ánimo, sí, de bendición. Siempre frente a las dificultades, pues tenemos dos opciones: o acogemos la dirección de Dios, o sencillamente, pues humanamente nos dejamos llevar por la tentación del desaliento, del desánimo, que es supremamente frecuente en las iglesias de Cristo. Fijémonos que eso no es nada nuevo. En esa época las iglesias estaban muy desanimadas y de hecho pues no era nada fácil el desafío que tenían que afrontar. Pero pues el poder de Dios siempre es mucho más grande que cualquier poder humano. Un poquito adelante dice que enseguida Armitage dice, pero como es la costumbre en tales casos, ahí por favor, la palabra de Dios creció más y así prevaleció. Si uno va, por ejemplo, a los principios del siglo XX, cuando las iglesias de Cristo en algunos países de lo que se denominó, entre comillas, los países de la cortina de hierro, al oriente, ¿sí?, Rusia y toda esa confederación de países hoy en día, por ejemplo, China, y varias de esas naciones vecinas donde realmente es un delito predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Muchas iglesias rusas, cuando cayó lo que se denomina la famosa cortina de hierro y se permitió nuevamente la predicación del Evangelio, muchísimas iglesias salieron a dar a conocer su testimonio porque pues se reunían ocultamente, se reunían en sitios donde no pudieran ser encontrados tan fácilmente, porque pues era proscrito, es decir, prohibida la predicación del Evangelio. Actualmente en China se permite, pero bajo determinadas reglas, condicionamientos que pues son como medianamente conocidos aquí en Occidente. Entonces, pues la palabra de Dios corre, uno nunca alcanza a percibir de qué manera Dios está trabajando en muchos lugares, en muchas naciones, en muchas vidas, de muchas maneras, mínimo para salvación, ¿sí? Mínimo para salvación. Aquí pues la hay, históricamente hablando, está la fortaleza que Dios da para que su palabra siga siendo predicada. Entonces vale la pena pues repasar ahí. Entrando ya como en la parte de concluir, un poquito más adelante habla de un registro histórico. Dice Newman, nos dice que Leo el Esauricano, que era un iconoclasta. Un poquito más adelante, por favor. Más adelante, ahí, si es tan amable, gracias. Una persona que estuvo completamente opuesta a las imágenes, destruye las innovaciones. La expresión iconoclasta significa una persona que está opuesta a la adoración de las imágenes. Sí, es bueno ahí resaltar porque se puede, cuando dice opuesta a las imágenes, está hablando desde la adoración a las imágenes, ¿sí?, a ese tipo de idolatría que, por ejemplo, es condenada en el Salmo 115. Podemos ir allá, por favor. Es muy conocido, pero nunca sobra. Este salmo no en todas las versiones católicas romanas aparece de esta manera. Hay versiones católicas romanas donde aparece en el Salmo 113. Está el contenido de esta enseñanza. Salmo 115. Dice en el verso 1,
Si alguien lo puede ayudar a leer, leamos desde el 1 hasta el 9, por favor, si alguien puede ayudar. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Amén. Gracias, hermano André. Bueno, este es uno de los salmos más atacados, puede uno decir. Y como les decía ahorita, alguna vez yo me llevé la sorpresa cuando abrí una Biblia católico-romana en el Salmo 115 y me di cuenta que no, y allá dice otra cosa, ¿sí? Y me puse a mirar un poco adelante, un poco atrás, hasta que finalmente pues encontré, no recuerdo exactamente el número, si no estoy equivocado es como el 112 o 113, algo así. Ellos la tienen organizada de otra manera. Y la razón no sé por qué. Lo que sí sé es que de todas maneras aparece. Pero muchísimos creyentes en Cristo tuvieron que afrontar ese gravísimo problema de las imágenes. El argumento principal es que no se adoran las imágenes, sino que se veneran a las personas que representan las imágenes y utilizan, por ejemplo, las fotografías a manera de ejemplo, valga la redundancia. Entonces dicen, no estamos adorando la imagen, simplemente estamos venerando a una persona como el caso de cualquiera de los, entre comillas, santos que ellos denominan, ¿sí? El caso, por ejemplo, aquí en Bogotá, que es tan famoso entre comillas, del divino niño, ¿sí? Sin embargo, uno ve que las personas doblan su rodilla e inclinan su rostro, su corazón delante de estas imágenes y pues obviamente por la mala enseñanza, por las malas orientaciones espirituales, pues desarrollan toda una serie de rezos y de prácticas que son totalmente opuestas a la palabra de Dios. Dios es espíritu y en espíritu es necesario, en espíritu y en verdad, perdón, es necesario que le adoren. El Señor Cristo en Juan capítulo 4, verso 24, la mujer samaritana, en fin. Entonces, es muy sorprendente, o sea, es muy sorprendente. Alguna vez tuve la oportunidad de estar visitando de manera, pues, casual, aquí en Bogotá, el templo del Divino Niño del 20 de julio y uno ve, pues, la gran necesidad de predicar el Evangelio porque, pues, son personas que están muy endurecidas en sus corazones con esto. Entonces uno se da cuenta y realmente nada, o sea, aquí estamos siglo VII, siglo VIII más o menos, años 600, años 700, llegando al 800, y fueron siglos donde realmente se dio una enorme confusión espiritual por esta serie de desviaciones, porque pues se desconoció de una manera muy radical la enseñanza de la palabra de Dios. Desde el mismo Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, Dios
Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos. Son textos muy conocidos, pero pues a pesar de que son muy conocidos, nunca sobra reforzarlos. Y cuando digo reforzarlos me refiero es a la parte de escudriñar. Cuando dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, Éxodo 20, no sé si estamos ahí ya todos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy, o sea, el que vive por sí mismo, Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Sí? Cuando dice ni las honrarás, pues cualquier tipo de mérito espiritual que se le dé es totalmente prohibido por Dios, porque corresponde al engaño. Fuerte, celoso, que visito la maldad, o sea, celoso en el sentido de cuidadoso. Padres de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguna vez alguien me decía, bueno, entonces los objetos empleados en el tabernáculo, los querubines y los serafines y todo eso, pues eso no violaban ese mandamiento, porque lo que Dios aquí condena es la adoración, cuando dice, no te inclinarás a ellas, ¿sí? Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces sí, en el tabernáculo se utilizaron algunos objetos, unas representaciones muy escasas, eso sí, o sea, escasas en el sentido de que no eran un gran número, pero sí se prohíbe claramente adorar, honrar, inclinarse, reconocerle algún tipo de mérito. Bueno, y ahí en adelante, a partir del verso 7, está el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo, que en ese caso era el sábado, simbolizaba el pacto. El 12, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, el sexto, no matarás, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Estoy leyendo en el verso 17. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, ahí mismo estaba ya el registro, 1500 años antes de Cristo, por parte de Moisés, y si le sumamos los 700, 800, pues son enseñanzas que ya tenían más de 2 milenios y que a pesar de ser tan antiguas, tan reconocidas, tan proclamadas, pues aquí hubo personas que, pues por decirlo de alguna manera en términos humanos, muy fácilmente hicieron desviar y siguen haciendo desviar a miles y uno podría decir que a millones de personas. Sí. Digamos que eso es lo que tenemos ahí. Se me olvidaba decir que el pastor Plácido hoy también tuvo turno de trabajo a esta hora, no pudo estar. Él envía saludos, sigue agradeciendo las oraciones por él, por el Quiroga. Y pues esperemos que nos pueda acompañar en unas próximas oportunidades. No sé si haya preguntas, comentarios, aclaraciones que podamos absorber o compartir, por favor. Pastor, es que hay una cosa que siempre, pues yo creo que en algunas veces he comentado, pero sigo con dudas, es, por ejemplo, en este estudio que hemos hecho, hemos visto como la historia de la iglesia como tal, pero no me queda claro, por ejemplo, cuáles de ellos pudieron participar en en la consolidación de la Biblia como tal, por ejemplo. Como estamos hablando del siglo VIII, la No, Biblia desde los primeros, o sea, ya vamos en el siglo VIII, pero si recordamos los primeros, pues sí, tampoco vimos como esa parte de...
Sí, sí, sí. Yo estoy en la tarea de conseguirme un texto que habla de digamos, de los diferentes procesos, porque son procesos, o sea, es un proceso que se da por cerca de 200 años, ¿sí? En el que paulatinamente las escrituras fueron organizándose para ser, digamos, canonizadas. Digamos que el concepto clave que se maneja es el concepto del canon. El canon del Nuevo Testamento, porque pues la palabra canon significa regla o conjunto de reglas que cumplían. Obviamente la palabra canon se usa de diferentes maneras, ¿sí? Jurídicamente se usa mucho el término canon porque pues es un conjunto de reglas o de normas esenciales con relación a algunos objetivos, ¿sí? Cualquier regla que sirva para, digamos, verificar un objetivo para medir algo. Doy un ejemplo muy sencillo. Un albañil, una persona, un constructor, utiliza una escuadra. ¿Sí? Escuadra, sí, pero entonces, por ejemplo, una escuadra es un triángulo. ¿Sí? Un triángulo, los triángulos tienen diferentes cánones. ¿Sí? Las personas que conocen de eso saben mucho más porque ¿sí? Entonces hay unos triángulos que cumplen determinados requisitos. Un triángulo que tiene 90 grados en una esquina y tiene 45 grados en los otros dos ángulos, entonces ese triángulo cumple un canon, o sea, cumple una serie de reglas, una serie de normas que son básicas y fundamentales, ¿sí? Los cuadrados, el cuadrado tiene un canon, un rectángulo tiene un canon, un círculo tiene un canon, para utilizar, digamos, como las figuras geométricas. La palabra canon significa es un conjunto de reglas o de principios que se cumplen bajo determinadas condiciones. En la Biblia se utilizan como las normas, ¿sí?, que deberían cumplir o que cumplieron mejor, que cumplieron los libros que realmente fueron inspirados, ¿sí? O sea, las escrituras consideradas como norma de fe y de conducta. Entonces, el término canon, que procede del griego, los primeros creyentes de los primeros siglos fueron los que emplearon esa palabra, ¿sí? Un libro que tenía derecho a estar incluido dentro de la Biblia recibe el nombre de canónico. Libro de Mateo cumplía los requisitos de haber sido inspirado por Dios, utilizando a un escritor como Mateo, que fue apóstol, que empleó cerca de 30 años para escribirlo. Entonces, Efesios capítulo 2, verso 20, 21, 22, dice, edificados sobre el fundamento de Cristo, de los profetas, y es muy claro. Para que un libro cumpliera la norma de ser inspirado, tiene que haber contenido la enseñanza de Cristo, respaldada por un apóstol, ¿sí? O que fuera también reconocida en algún caso. Lucas no fue apóstol, pero fue respaldado por el apóstol Pablo y fue respaldado por otros apóstoles. Entonces, la norma por excelencia es eso. Lo que enseñó Cristo lo enseñaron los apóstoles o lo respaldaron los apóstoles. Los 39 libros cumplieron ese canon, ¿sí? El Antiguo Testamento pues es diferente porque en el Antiguo Testamento el canon, la autoridad se le dio al pueblo de Dios y fueron celosamente conservados, ¿sí? Por cerca de 1400 años aproximadamente, ¿sí? Entonces, una cosa es el canon del Antiguo Testamento, o sea, las normas que se cumplieron para el Antiguo Testamento, otra cosa son las normas que se cumplieron o el canon que se cumplió para el Nuevo Testamento. Esas normas, esas reglas, esos principios, esos cánones, ¿sí?, se fueron aplicando y iban apareciendo una gran cantidad de libros. Decían, por decir algo, apareció un libro que se llamó El Evangelio de Tomás, ¿sí? Entonces vamos a ver si realmente fue respaldado por Tomás. No, alguien lo escribió y dijo que era Tomás el que lo había escrito cuando resultó que no, entonces no. ¿Sí?
mientras que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Hechos de los Apóstoles, el libro de los Romanos, ¿sí? Y cada uno de los 39 libros, lentamente durante esos 200 años, se fueron verificando que realmente habían sido inspirados por Dios y respaldados por los apóstoles y verificados por las iglesias, ¿sí? Entonces, Cristo mismo, cuando citó el Antiguo Testamento, pues lo citó como palabra escrita de Dios. Cristo nunca citó Macabeos, ni Judith, ni Tobías. Cristo citó los 39 libros, ya hemos visto en otras oportunidades eso, ¿sí? Y ahí están los textos, ¿sí? En el Nuevo Testamento, pues, es muy clara la autoridad que tenían las iglesias, las primeras iglesias, para tenerla, digamos, como la autoridad, ¿sí? Entonces se admitían los escritos, por ejemplo, de Marcos y de Lucas, porque estaban apoyados por la autoridad de Pedro y de Pablo, ¿sí? Entonces, las iglesias, hay varios, digamos, como varias congregaciones y varias copias de esos libros del Nuevo Testamento que empezaron a circular por las iglesias, ¿sí? Entonces no es, digamos, que haya sido un proceso fácil. Pero, o sea, la explicación que acabo de hacer, pues obviamente es una explicación muy, muy superficial, porque pues hay eruditos que se han dedicado, ahí en bibliología hay una serie de referencias, pero pues obviamente son referencias muy básicas, ¿sí? Estoy en la tarea de conseguirme una obra sobre los textos originales, o sea, sobre la manera como se organizaron los textos originales para podérsela facilitar a ustedes, ¿sí? Hay una pregunta ahí en el chat, para que por favor abra el chat, ahí el botoncito del chat. En vez de chatear, ahí hay una pregunta. Sí, hermano Andrés, sí me hice entender en algo, hermano Andrés, sobre la... Sí, pastor, hay, igual como usted dice, ¿no? Hay bastante pues información por consultar frente a ese tema Sí, para no tener mayor claridad, sí. claridad sobre ese aspecto que no es fácil, ¿no? Es un tema de, efectivamente, hay muchas cosas que dicen si se escribieron de esta manera, no se escribieron de esta manera. Hay unos textos que sí están original, pero sí, por ejemplo, un interés mío personal en este tipo de cursos es poder como profundizar ese tipo de cosas y saber efectivamente quiénes fueron los primeros traductores. Por ejemplo, hay teorías, por ejemplo, frente a la construcción, de que, por ejemplo, la Biblia King sí efectivamente tiene todo el origen eh, por el lado de la traducción hebrea sin contaminación de la parte católica. Y, y hablan, por ejemplo, en algunos estudios que la Biblia Reina Valera, pues fue la que fue llevada porque efectivamente Cipriano y Valera Sí, fueron católicos. Entonces que tienen algunas cosas ahí y los que pues, trabajan muy fuerte en el tema hablan de ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí, me parece un tema bastante interesante para seguir profundizando. sí, sí, como yo les digo, ¿no? Pues es que eh, cuando se empezó ya en los siglos XVIII, XVII, XVIII, XIX a desarrollar la arqueología, la paleontología, como ciencias exactas. La verdadera ciencia nunca entra en contradicción con la palabra de Dios. Entonces recurro a la afirmación porque cuando estas ciencias, la antropología, la arqueología, la paleontología, hicieron una serie de excavaciones en Oriente, en varias de las ciudades donde menciona la Biblia,
en Egipto, las mismas pirámides de Egipto y todo eso, pues muchos de esos trabajos científicos lo que hicieron fue corroborar lo que la palabra de Dios decía y dice con relación al Antiguo Testamento. Por ejemplo, la parte histórica. Nunca se ha podido desvirtuar las narraciones históricas de la Biblia, que aparecen algunas ciudades con otros nombres, poblaciones con otros nombres, ¿sí?, que los que se les dio posteriormente. Nombres de las ciudades con el transcurrir de los siglos fueron cambiando porque eran conquistadas por otros pueblos, por otros reyes y todo ese tipo de cosas. Entonces recurro a esa afirmación, a citar esto, porque muchas de esas exploraciones científicas, insisto, lo que hicieron fue validar la enseñanza de la palabra de Dios, en la parte histórica, en la parte geográfica. Es decir, ahí en la Biblia encontramos los principios de todo el conocimiento humano. Entonces estoy en esa tarea. Tan pronto logre conseguir algo, pues obviamente lo comparto. Hay una pregunta aquí, dice, ¿se podría establecer algún tipo de relación entre dos innovaciones, desviaciones doctrinales con relación al bautismo? Una innovación, el bautismo de infantes, es decir, no creyentes, y la otra innovación, que consiste en la no necesidad de bautismo para hacerse miembro de la Iglesia de Cristo. La pregunta apunta a dilucidar si hay alguna relación entre el bautismo de niños y la no necesidad de bautismo para hacerse miembro de la Iglesia de Cristo. Bíblicamente hablando, yo pienso que son dos vientos de doctrina diferentes. El uno apunta hacia el desconocimiento de la salvación. ¿Por qué se empezaron a bautizar tantos niños? Porque políticamente era conveniente que el imperio fuera, entre comillas, cristiano, hablando del imperio romano, porque fue decretado inclusive que todo niño fuese bautizado y que todo súbdito del imperio pues fuera, entre comillas, cristianizado. Los intereses políticos pues llevaron a los emperadores a tratar de imponer el cristianismo, cosa que es, pues, por un lado, primero absurda, y segundo, pues totalmente alejado de la voluntad de Dios, porque pues Dios siempre contempla la responsabilidad y voluntad humana. Entonces, eso es porque todavía sigue siendo un viento de doctrina supremamente fuerte y muy engañoso, porque le quita la esencia a la gran comisión que le dio Cristo a la iglesia: haced discípulos. ¿Sí? Por tanto, o sea, mientras vamos por la vida terrenal, pues vamos participando en la tarea espiritual como iglesia y como creyentes de hacer discípulos, o sea, de predicar el evangelio. ¿Sí? Cuando un niño se bautiza y automáticamente se le declara como cristiano, pues a los pocos años se le confirma para que supuestamente reciba el Espíritu Santo. Bueno, en fin, realmente yo no soy tan experto en el asunto de las doctrinas católicas, pero sí hay toda una desviación ahí. Eso es un viento de doctrina, que tuvo ciertos intereses y que tiene en este momento también una enorme práctica. Y con relación al bautismo de niños, pues hay muchísima información y hay mucha discusión sobre eso. ¿Sí? Cristo es claro y contundente: dejad que los niños vengan a mí, de ellos es el reino de los cielos. Si un niño llega a morir, ni va al limbo, ni va al infierno. O sea, estamos hablando de un niño que no tenga capacidad de arrepentirse y de creer.
¿sí? Antes o después de nacer, Dios le aplica los méritos de la obra del Señor Jesucristo, de su sangre preciosa, y lo perdona porque a pesar de que nació con pecado, no es consciente de su pecado y no tiene capacidad de arrepentirse y creer. Igual con una persona, por ejemplo, discapacitada mental, que no tenga ningún tipo de conciencia, ¿sí? O una persona que haya nacido mentalmente inhabilitada o incapacitada. Eso por un lado. Por otro lado, la innovación de la no necesidad, dicen algunos, de bautizarse para hacerse miembro de la iglesia, pues ese sí es un viento de doctrina muchísimo más reciente, ¿sí? Muchísimo más reciente porque pues hubo muchas personas que fueron convertidas a Cristo y técnicamente era imposible que se añadieran a la iglesia. En Hechos 2, 40, 41, 42 dice: los que recibieron su palabra se añadieron. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia. Entonces los que creen de esa manera, de que una persona cree en Cristo y automáticamente queda miembro o miembra de la iglesia sin necesidad de bautizarse, pues digamos que son como pioneros en la famosa enseñanza de la Iglesia Universal, ¿no? Que todo creyente automáticamente queda miembro de la iglesia, pero una iglesia es una asamblea y debe ser visible, debe reunirse en un lugar, requisito que no se cumple cuando se enseña sobre la iglesia universal. Será universal en la gloria eterna, pero aquí no, aquí dónde, cuándo, cómo se puede congregar, ¿sí? Entonces esos dos vientos de doctrina totalmente diferentes, ¿sí? El uno desconoce la esencia de la predicación del evangelio para salvación, de hacer discípulos, y el otro desconoce la enseñanza de que las iglesias de Cristo somos llamadas a predicar el evangelio, pero también a invitar. Por eso es que en todos los servicios normalmente, hay excepciones muy ocasionales, pero siempre hay que estar invitando a la salvación, siempre hay que estar invitando al bautismo, siempre hay que estar invitando al servicio, ¿sí? Porque hay decisiones que se toman en el corazón, siempre hay que estar tomando decisiones. Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, la otra, para concluir. ¿Se podría establecer algún tipo de relación entre dos innovaciones con relación al bautismo? Una innovación, el bautismo de infantes, es decir, no creyentes, no necesidad, es lo mismo, sí. No es la misma, parece que se repitió aquí la pregunta. Muy bien, entonces, muchísimas gracias. No sé si habrá alguna otra inquietud final. Ruego sus oraciones por la recuperación de la hermana Oriola, que fue intervenida quirúrgicamente. Gracias por las oraciones a favor de Sebastián Rengifo. Aunque ha tenido una recuperación notable, todavía está